Y es que el comercio global, lo ha demostrado la historia, es una máquina implacable de generación de riqueza. Estamos hablando de que de uno de los mercados más estables que hay en el mundo, que son las acciones, ahora es más volátil que nunca. De hecho, en Spotify, según los reportes de Spotify, en 2023 el streaming global representó el 85% del consumo musical, pero el 60% de todas las canciones venían solo de 3 países. Que el mundo en general se esté rearmando no es como una señal de una posible guerra en el futuro. Bienvenidos a un nuevo capítulo, al primer capítulo de Borderless Talks, un podcast sin forma. El tema de hoy va a ser sobre globalización, sobre proteccionismo y todas estas dinámicas del orden global actuales, basándonos en una pregunta fundamental, y es que si el mundo hoy está eligiendo las fronteras sobre las conexiones. Somos Juan Guillermo Cano. Juan José Espinosa. Bien, entonces hoy aquí exploraremos cómo el proteccionismo y la globalización están chocando en esta actualidad geopolítica a la que nos enfrentamos. Así es, yo creo que estamos ahora en una cuerda floja de la historia, en un momento que no es tan claro, Sí. porque pues Se podría decir que nos estamos enfrentando al surgimiento de un nuevo orden global. sí, así es. Ya dimos un paso hace buen tiempo hacia una globalización que nos prometía un mundo sin barreras, sin fronteras, de ciudadanos del mundo, como tanto pregonábamos. Pero últimamente hemos dado un Hemos paso dado pasos atrás. hacia atrás. De hacia que de otra hecho vez. vos hace días me decías que un dato que habíamos retrocedido no sé cuántos años en todo este Sí, tema. exacto. El promedio arancelario de los Estados Unidos se ha retrocedido un siglo hacia atrás. Y sí, hemos dado un paso hacia el proteccionismo. Digamos que en un retroceso, porque no sabemos si es bueno o malo, pero sí estamos cambiando las dinámicas actuales. Y se puede ver en las cifras. O sea, en 2023 el comercio global alcanzó 32 billones de dólares. Eso es un récord histórico. O sea, no sé cuál el porcentaje exacto del comercio, del PIB mundial. Pero sí en 2024 el volumen de bienes transportados cayó un 3% por primera vez en 15 años. Y eso marca pues claramente una tendencia, sí. O él quiere una tendencia que se venía dando ya con fuerza hace buen tiempo. También el índice de conectividad global, que mira más allá de comercio, nos mostró que bajó un 7% en 2024, mostrando que el retroceso no es meramente en cuestiones económicas, sino a nivel pues cultural, identitario, político, y eso sí tenía pues décadas de crecimiento. Entonces, aún con mayor razón, pues se evidencia un cambio drástico en las tendencias. Bien, entonces hoy hablaremos, como ya dijimos, de todo este tema de la globalización. Pero no solo nos queremos centrar en esto, sino que veremos cómo esto está afectando a las culturas tanto, valga la redundancia, culturalmente, económicamente, política. Vamos a abordar todos estos temas. Y yo creo que un buen comienzo sería como definir el proteccionismo. Sí, estoy de acuerdo. La globalización, el proteccionismo y la globalización. Ambos. Sí. Sí, es La importante. globalización se puede entender como un proceso histórico, es un proceso histórico, dinámico, pero sobre todo multidimensional. Y es que la gente a veces lo mira solamente desde la parte económica, pero realmente es un fenómeno que integra diferentes regiones del mundo cada vez más, o bueno, hasta hace poquito cada vez más, y teje relaciones de intercambio, porque esa es la clave, intercambio a niveles tanto económicos, como culturales, como políticos, como sociales. Otra cosa que hay que aclarar es que no es un concepto meramente contemporáneo, como mucha gente suele pensar de que es de los 90s, con la era digital y con el neoliberalismo, pero sí se ha dado a lo largo del tiempo. Incluso, pues digamos que desde la ruta de la seda se vienen los primeros procesos de globalización, con el mercantilismo también y con el imperialismo propio del siglo pues, XIX y siglo XX podemos estar hablando de procesos de globalización. Y digamos que el comportamiento en la historia de las dinámicas de globalización han sido más de péndulo. No fue que inició en los 80, no fue que inició en los 90 y ya nos abrimos a él y nunca volveremos atrás, sino que nos abrimos y luego nos cerramos. O sea, sí ha sido abrimos, como muy exacto. volátil, se podría decir, en términos ya Exacto, ha más, sido sí. va y viene, va y Sí, viene. un va y viene. Bien, entonces ahora el proteccionismo. A ver, el proteccionismo lo podríamos definir como colocar una barrera o un cierto escudo
a tu economía. Es poner o cerrar las fronteras económicas de tu país, es proteger lo local imponiendo esto como ciertas sanciones económicas a los productos de otros países y esto. Entonces, ya teniendo como estas definiciones, podemos seguir en cómo nos está afectando esto a nivel económico, que es como la primera parte o en lo que todo el mundo piensa, que, o sea, como usted bien dijo ahorita, la globalización no solamente implica lo económico, pero al ser como en lo que todo el mundo piensa, es lo que abordaremos primero. Sí, realmente es lo que más nos afecta de forma material, o sea, de manera real es en la parte económica donde verdaderamente sentimos el impacto de una de movimientos proteccionistas o de globalización, o pues esas dinámicas de quiebre que están sucediendo. Y es que el comercio global, lo ha demostrado la historia, es una máquina implacable de generación de riqueza. O sea, lo produce a raudales y mejora muchísimo la calidad de vida de las personas. No recuerdo bien de quién es el dato, creo que es del Banco Mundial y no tengo bien el número, pero desde los 80 hasta el 2018, la pobreza mundial se redujo de un 36% a un 8 punto algo, no recuerdo muy bien la cifra, gracias al comercio internacional. Entonces eso pues nos muestra realmente los beneficios de un comercio, del comercio, de una apertura, de una globalización económica, porque pues aparte de que genera riquezas, pues genera riquezas, disminuye la pobreza, nos conecta con el mundo, pues hay sinergias Sí. que sí, termina generando valor a la sociedad y a la economía. Pero al final tiene un problema también, digamos que eso es algo que hay que trabajar y es que genera mucha desigualdad. Y lo hemos visto. Sí, es que justo te iba a decir que se podría decir que todo este tema del comercio internacional con la globalización es como una rama muy fuerte de lo que es el capitalismo, este capitalismo tan crudo y tan fuerte que es el mejor sistema económico que hay, pero a la vez es el sistema económico, se podría decir, más injusto que hay. Sí, es cierto. Reparte los recursos de manera muy eficiente, pero también de manera muy injusta, Muy injusto. teniendo en cuenta condiciones estructurales que no son tan fáciles de modificar. Pero sí se podría decir que es... Sí, y esto es algo que yo creo que es como lo que piensa el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al ver el gran crecimiento que está teniendo China a nivel económico y ver que está perdiendo mucho poder internacional en cuanto al comercio, porque hemos visto, hay mapas que lo muestran que en los últimos años, en las últimas 2 décadas, Estados Unidos pasó de ser el socio comercial del mundo a ser el segundo, ya que China está quitando ese poder. Entonces, Sí. toda esa fuerza económica se está trasladando a China. Y por eso es que estamos viendo que ahora Estados Unidos está pasando de una globalización en las anteriores administraciones hasta nueva pasar a ser un estado muy Más proteccionista proteccionista. y que de hecho mucha gente lo ha tomado como el miedo a competir, que Estados Unidos está perdiendo poder y entonces esto lo muestran con este proteccionismo y que mucha gente lo interpreta como el miedo a competir. Sí, de hecho el proteccionismo se mira mucho. Es el miedo a competir, pero también tiene un discurso atrás que es como proteger al débil, proteger a mi industria y tal vez es el sentido Exacto. económico del proteccionismo. Sin embargo, siempre ha estado ese discurso de que realmente el proteccionismo nos congela en el tiempo y solamente nos deja a todos más pobres o con menos calidad de vida y tal vez resentidos. O sea, sí, es el miedo a competir, pero pues estos Sí, sí. son más que ideas, tampoco es que estamos hablando con la fuerza, pues, o la autoridad Sí o no, económica no tenemos la propia de autoridad la para experiencia afirmar. ni de los estudios. Pero, pero sí, de hecho, el costo de las políticas proteccionistas en 2024, según la OCDE, sumó 450.000 millones de dólares. Eso es casi 100.000 millones de dólares más que la economía colombiana. No, y es que esto es algo muy interesante y es que de hecho esta misma semana tuvimos una de las caídas de la bolsa más grande en la historia. Estamos hablando de que de uno de los mercados más estables que hay en el mundo, que son las acciones, ahora es más volátil que nunca. Vimos lo que llamaron este lunes un segundo Lunes negro. lunes negro. Sí, así Y es. también entonces podemos como ver este proteccionismo lo que causa en que este lunes fue llamado el nuevo lunes negro, pero el martes hubo récords también en cuanto a las ganancias de los hombres más ricos del mundo, cosa que se volvió a perder al miércoles. Al miércoles, claro. Entonces esto es como, ahí podemos ver la fluctuación
o la incertidumbre que hay en este momento en los mercados, justo porque la gran potencia mundial está adoptando estas políticas proteccionistas. Claro, y eso ya nos lleva al nuevo contexto que es el geopolítico, Sí, que ya, o sea, está muy ligado a la globalización y al proteccionismo en términos económicos, pero pues ya también responde a intereses geopolíticos, cuestiones de poder y demás. O sea, no es meramente una cuestión de que se agotó esa inercia económica propia de la globalización, sino que también se da factores geopolíticos. Y es que hoy el tablero de poder, como veníamos hablando, está cambiando para siempre. Está sí, que cambiando, el nuevo o orden sea, mundial que venimos en estamos viendo sí, surgir. esto es un nuevo orden mundial. Digamos que la globalización alcanzó a tejer una red de alianzas, digamos que frágiles, pero que ahora se han ido desgarrando por la desconfianza, por las traiciones, y eso, realmente esa es, la desconfianza es el verdadero muro entre las naciones. Sí. Es lo que hace que se rompan esos acuerdos y demás. Y eso es lo que está No, pasando en y es este que momento. es evidente entonces el tema principal de este podcast. Estamos pasando de un mundo cada vez más globalizado a que todas las naciones estén tirando como muy A lo a suyo. sí mismos, a cerrar sus fronteras. Podríamos decir que el primer caso que vimos fue el Brexit, tal vez. El Brexit, sí, el Brexit, sí, con Sí, Reino Unido podríamos sí, es que se decirlo. podría decir que este caso en donde Inglaterra se separa de la Unión Europea fue tal vez el primer gran movimiento de este Fuerte. nuevo orden y de este nuevo movimiento hacia la antiglobalización. No sé si está Está bien dicho. bien. Eh, Sí, yo ya también. que no estoy muy bien informado, pero Inglaterra, el Brexit surgió porque Inglaterra creía que ellos estaban dando de más en esta Unión Europea, cosa que es evidente y hoy en día se pueden ver con las cifras que le salió muy mal. Y estamos viendo que eso es lo que está haciendo Estados Unidos precisamente en este momento. Está tratando de salirse de todos los convenios internacionales de los que ha formado parte durante muchísimo tiempo, incluso pactos que ellos mismos han creado porque creen que están dando de más. De hecho, es una de las grandes políticas por las que Trump está imponiendo tantos aranceles, es que él dice, por ejemplo, dijo de Japón hace algunos días, Japón vende miles de autos acá en Estados Unidos y nosotros allá no vendemos nada. O nos compran nuestros autos o nosotros tampoco. Entonces es ese como ese sentimiento de injusticia geopolítico que se está sintiendo es lo que nos está llevando a ese proteccionismo y a abandonar la globalización. Yo no sé si lo diría por el lado de injusticia. Bueno, no sé, porque aquí responde más a cuestiones morales, pero el que más tiene es el que más debe dar. Yo creo que es esa cuestión de pérdida de poder. Pero entonces cuando dice, o sea, que ya entra como más el tema moral, ¿vos crees que entre más tengo, más debo dar? Claro, el que más tiene, más debe dar. Es una cuestión, pues, también de reciprocidad y de humanismo, que ha sido uno de los encaramientos de la globalización, porque ciudadanos del mundo, sin fronteras, de libre movilidad, de juntar culturas, trabajar sinérgicamente por Sí, es proyectos. que estamos hablando que en un mundo globalizado no sería quién da más que quién, porque la globalización lo que busca es unificar. Exacto, y al Entonces final, sería, no que Estados Unidos está dando más, el mundo en sí está dando más. Sería como, y de hecho, pues el libre comercio, digámoslo de forma bonita, se podría entender como vos sos bueno en esto, vos sos bueno en esto, pues vos me das esto, yo te doy esto y así trabajamos todos juntos. claro, ahí estamos hablando del tema de la especialización. Sí, es cuestión de productividad, Sí, o sea, entre exacto, más eficientes, que este es un gran tema de la globalización. El mundo fue hacia la globalización por temas de eficiencia. y productividad. La globalización lo único que nos hace es ser más eficientes y más productivos. A Des- pesar de que esta hace como más evidente esta desigualdad, el mundo entre más globalizado es más productivo y más eficiente. Ahora entonces, con estos cambios que esperan tal vez para la economía, tal vez una caída fuerte a nivel económico o no. yo podría decir, o sea, primero una reestructuración como la que piensa Trump es compleja. Él quiere fortalecer la industria de muchos sectores que hoy no están tan competitivos a nivel internacional, pero, pero eso no es fácil y demora de mucho tiempo. Además, si no compito, no innovo al ritmo como sí podía hacerlo cuando competía. Entonces siento que puede ser un arma de doble filo. Además, ahí hay más orgullo soberano
más geopolítico que realmente pues ganancia económica, que es lo que realmente nos importa. No, económica no se refiere meramente al concepto financiero, sino a cuestión de desarrollo social, de calidad de vida. Yo siento que sí, es más, este proceso se ejerce más de la soberanía como espada, más que el fortalecimiento de mis industrias. Es realmente la respuesta a esa pérdida de poder geopolítico que hoy tiene Estados Unidos, que no sé, se debe a una y mil causas, pero también pues es la ley del imperio. Sí, Todo lo sí, que algún día brilló pues en terminará su momento va a acabar. oxidándose. Y sí, yo siento que antes estamos perdiendo la capacidad de enfrentar juntos, todo el mundo, eh, retos que no se pueden vencer solos. Cada vez sabemos que el clima se va a volver un fenómeno global. Sí, lo El es, calentamiento lo global se es. va a ver un fenómeno, Pues pues cada vez más, es un fenómeno es global, un es fenómeno algo. global, si valga la redundancia, que no podemos solucionar como países solo. Las pandemias nos mostraron la fragilidad humana a nivel global de la mejor manera y se nos olvidó, o sea, ya literalmente nos estamos Es que dividiendo. Y, con este proteccionismo estamos perdiendo la interdependencia entre los países y está claro que casi ningún país en el mundo puede depender de sí mismo por completo. Entonces esto, a la larga, se podría decir que tendrá más afecciones que beneficios. claro, y, no, y me pareció interesante eso que estábamos diciendo ahorita. Los problemas reales del mundo son cada vez más no globalizados, sino más globales. O sea, no responde a dinámicas meramente económicas, sino que literalmente, o sea, el clima no lo podemos controlar. Y es una cuestión que afecta a todo el planeta. O sea, ya son dinámicas. Ya no es que en Colombia está lloviendo, entonces eso le cree el gobierno de Colombia, ¿no? Ya es que el fenómeno del niño afecta a Latinoamérica. Ya es que por primera vez un huracán fue capaz de cruzar el Atlántico bajo. Entonces, o sea, en la pandemia, como vuelvo a decir, nos mostró que necesitamos trabajar en conjunto. Literalmente, los aeropuertos, los países, usted evite acá, evite allá, ¿qué hacemos? Donaciones, vacunas. Colombia no hubiese Sí, desarrollado la no vacuna, hubiéramos ido. si no es digamos, por la globalización o otras Sí, y no, cuestiones. y hablando justo de este tema de las vacunas del COVID, es que Colombia, sin un ente internacional muy conocido como lo es el FMI, a nivel de vacunas no hubiésemos No sido hubiese capaces. emoción. O la OMS, O la pues. OMS también, o sea, no hubiéramos sido capaces de financiar esto. Y esto se da justo por esa globalización de la que De estamos lo que hablando que se estamos. está perdiendo. Sí, y de hecho aquí con unos datos de la ONU, aquí sin tener en cuenta las nuevas sanciones, las nuevas políticas arancelarias y comerciales de 2025. Pero para 2024 las sanciones económicas afectaron negativamente al 30% de la población mundial, con una pérdida estimada del 12% en pérdida de calidad de vida, una cifra no vista desde la Segunda Guerra Mundial. No, es que es increíble. Y el gasto militar global creció en un 6% en 2024, alcanzando el 2.6 billones de dólares, impulsado meramente por tensiones proteccionistas. No, y esta cifra, lo de la cifra militar, ya que es muy importante en este tema geopolítico, en este 2025, cuando salgan los nuevos datos, va a salir muchísimo más Claro, alto, más ya afectado. que por primera vez desde que la Unión Europea está, pues está junta, unida, valga la redundancia, aumentaron el presupuesto para la milicia. Alemania, que desde la Segunda Guerra ha sido uno de los países, no que menos invertido en milicia, pero que sí menos importancia sobre Le su ha PIB le dado, daba. sí. Europa en general. En sí, es que Europa en general no le daba mucha importancia. Ahí también podríamos decir que como por el escudo que brindaba la OTAN a Estados Unidos. Sí, se pueden relajar en esos Sí, aspectos. pero ahora con este nuevo orden que te digo que Estados Unidos no quiere hacer más parte de la OTAN, no quiere financiar, no quiere ser más el escudo de la Unión Europea. Alemania es uno de los países que hasta hace poco vi que incrementó su presupuesto militar. No sé exactamente en qué porcentaje, pero sí sé que fue ya muchísimo más comparado con lo que tenía hace 2 años. Sí, es que de hecho vimos que el 6 de marzo, cuando pues Trump amenazó con salirse de la OTAN, se reunieron al final casi toda la Unión Europea y Sí, firmaron un acuerdo de rearme por casi 1 billón de euros. es Eso pues increíble. sí, es increíble y es doloroso que el continente europeo de la buena vida, que tenía estados de bienestar fuertes, que se encargaba por la calidad de vida de las personas, hoy gaste 1 billón de dólares de euros en, en, en defensa, en gasto militar, por amenazas, por todo.
Y bueno, eso también nos lleva a un aspecto que hemos dejado atrás, pero que también podría responder mucho a las nuevas dinámicas que hay, y es la pérdida de identidad o la globalización, pero en términos culturales. Pero antes de abordar ese Sí, tema sí. de cómo la globalización nos afecta las culturas, también en este tema de la geopolítica, podríamos decir que este proteccionismo, lo único también aparte de estragos a nivel económico, podría causar estragos a nivel bélico. Más guerras. Claro, Tal vez no guerras como pues tipo Ucrania, Rusia, sino más como una guerra fría que se podría decir que es lo que estamos viendo en este momento. es que sí, literalmente lo que estamos viendo. Una guerra fría pues tiene más, tiene más repercusión económica que otra cosa, pues en la parte bélica se requiere pues como de armas, sangre y de todo, que no creo que Pero, lleguemos allá, pero yo, pero sí estamos en pero tensiones. sí, eso es lo que iba a decir. O sea, no, es muy poco probable que lleguemos al punto a un punto bélico. Pero este nuevo rearme de Europa, Estados Unidos va a invertir, de hecho, Trump hace poco lo dijo, va a invertir, de hecho, mucho más El gasto en militar. gasto militar. La CIA hace poco sacó unos datos que decían que China es mucho más de lo que aparentaba en términos militares. Que el mundo en general se esté rearmando no es como una señal de una posible guerra en el futuro, a causa de lo que estamos viendo hoy en día a nivel geopolítico, de estas tensiones que se están viendo, de esta, entre comillas, guerra fría que estamos teniendo, de esta guerra de aranceles, de ver quién es más que quién. Pues yo no creo que eso termine en una guerra, más que las que estamos viendo, guerras comerciales, eh, tensiones geopolíticas, sí, es otra guerra fría, que no creo que culmine en una guerra pues ya de gran magnitud o de sangre o de ataques verdaderamente ya desastrosos o catastróficos. Pero sí es una pérdida realmente de calidad de vida, de Sí, desarrollo, de crecimiento, al bienestar en de sí, bienestar social. Sí al es una bienestar. pérdida de bienestar Es que el social bienestar absoluta. social va para abajo. Y sí, yo creo que la desconfianza es la clave aquí. Que, no, y es que el simple hecho de que el bienestar social caiga es un claro indicador de como sociedad, de que como humanidad estamos retrocediendo, lo que dijimos al inicio de esto. Es Sí. increíble que en la actualidad estemos retrocediendo como humanidad cuando debería ser todo lo contrario. Y entonces ya ahora hablando de este tema como de ya lo más humano y eso, ahora sí yo creo que es un buen momento para pasar a el cómo nos afecta culturalmente esta globalización y si realmente el proteccionismo actual a nivel económico y político va a parar esta globalización en temas culturales, ya que lo hablábamos hace poco y es muy difícil realmente que esta globalización a nivel cultural pare, porque hoy en día tenemos el Internet, Sí, este mundo estamos en tan una era amplio, digital interconectada. O sea, podemos acceder a información de cualquier país en un segundo literalmente. Entonces esto es el mejor ejemplo de globalización. Entonces, ¿cómo nos afecta esto a nivel cultural y por qué la globalización culturalmente no va a parar? pues eso es una suposición. Sí, Pero sí es la más... es una, sí, no, o sea, no podemos hablar con autoridad, pero es como lo más lógico, dentro de muchas Sí, comillas. es cierto. Yo también pienso que antes, como decíamos al principio, la globalización ha sido un fenómeno que va y viene. Globalización, proteccionismo, apertura, cierre y así. Y, pero siempre iba de la misma... abarcaba... Ese cierre era multidimensional. O sea, la globalización se acababa en todo su sentido o se abría en todo su sentido. Hoy nos exponemos a un quiebre, pero en un aspecto, en una dimensión de la globalización y no en todos, porque es lo que decía Juan José. Económicamente nos estamos cerrando, pero hoy en una era digitalizada, súper conectada, donde cada vez las redes sociales abundan, donde todo viaja en cuestión de segundos, eh, digamos que haya una disminución de la globalización cultural es compleja. Ya es cuestión de que de pronto los discursos políticos propios de esa globalización, de esa antiglobalización económica o ese proteccionismo económico se trasladen a lo cultural, a lo identitario. Por esa parte podría haberlo, pero como tal por inercia económica, por inercia, perdón, de la misma globalización,
no creo que vaya a disminuir la globalización La cultural. globalización. Lo haría más fácil por discursos propios de ese proteccionismo económico que al final afectarían la identidad de una nación, pero no por las dinámicas mismas de antiglobalización. No, y es que algo que, o sea, el mejor ejemplo que tenemos para ver cómo esta globalización ha impactado mucho la cultura, en este caso de Latinoamérica, es que Hollywood es el mejor ejemplo. Las películas han tenido, o sea, las películas de Hollywood en este caso han tenido un impacto cultural enorme, pero enorme en Latinoamérica, ya que es lo que principalmente se ve acá. Y entonces esto nos lleva como a estas problemáticas de si tal vez en algún punto algo tan lindo como lo son las culturas propias se va a perder y llegaremos a una cultura global. Que este sería, siendo yo muy sincero, el único ámbito en el que yo no apoyo esta globalización, ya que creo que estas culturas tan individuales, o no tan individuales, sino como tan únicas, se deben conservar, aún manteniendo una armonía global. No sé si me hice entender. Ah, O sea, yo, para mí la ¿cómo se dice? Homogene... homogeneidad. Sí, homogeneidad de la cultura no es algo bueno. Yo creo que ahí ya soy un poquito más... O sea, la cultura en este momento es un campo de negociación que pelea lo local contra lo internacional. Entonces, digamos que no hay una imposición total, pero tampoco hay una resistencia absoluta sobre lo de afuera. Y digamos que en ese aspecto, y esto sí es más personal, yo no tengo un problema. Yo creo que la globalización es un coro de mil voces, que es verdad, eso opaca las melodías locales, digámoslo así. Pero no siento que debamos autoimponer o preservar lo propio por sobre lo ajeno en un mundo que simplemente va así. O sea, usted entonces, Juan Guiva, Literalmente, yo creo que el mundo sería más rico, en donde se entrelacen todas las eso es a lo culturas. que voy. O sea, usted entonces, Juan Gui, dice que es preferible tener una cultura global, pero una cultura global en la que todo Pero, lo que destaca de las culturas se una. pero en una cultura global no quiero definir como que creemos todos una identidad cultural mundial y listo, no. Al final es una reunión de culturas que irán chocando, que se irán creando. O sea, quiero que eso fluya, que sea una dinámica misma. O sea, Tipo si la como, globalización, si los procesos de globalización anteriores siempre terminaban también con una globalización cultural, o sea, era multidimensional ese cierre. Y hoy no es así por la fuerte difusión cultural que hay y la fuerte comunicación que hay. Siento que no hay por qué, o sea, ni siquiera no hay por qué no, sino que no se puede sí, parar sí, el proceso. entiendo, Y personalmente no veo conflicto alguno. Es entiendo, cierto, entiendo. a mí me gusta, por ejemplo, la cumbia, pero pues en un futuro no hay a escuchar cumbia, o sea, seguimos así y al final son cosas o son cosas propias de las dinámicas actuales. De hecho, en Spotify, según los reportes de Spotify, en 2023 el streaming global representó el 85% del consumo musical, pero el 60% de todas las canciones venían solo de tres países. O sea, no hay mayor dato que Sí, sí, demuestre la pérdida de idiosincrática, por ejemplo, aquí en este caso a nivel musical. sí. Pero yo no puedo hacer nada. O sea, yo no le puedo meter a la gente su amor por la Eso, cumbia y sí, usted va a eso es escuchar cierto, cumbia. sí, eso es cierto. Al Y final, al final son dinámicas que el mundo lleva. Entonces, digamos que ahí no he hecho, no entro en contradicción. no, y bien, no, está perfecto. Ahora entonces, también una gran evidencia, o sea, como decía ahorita, podemos ver que la cultura de estadounidense afectó mucho a Latinoamérica en estos últimos años, pero no hablamos mucho del cómo Latinoamérica ahora está teniendo también a nivel cultural mucho más, se podría Protagonismo. decir, protagonismo, ya que antes el acceso a Internet era muy limitado acá, en Latinoamérica en general, y llegó el televisor, entonces veíamos todas esas películas de Hollywood, bueno, veíamos, ¿no?, nuestros padres y abuelos. Pero ahora ya con el Internet, en Estados Unidos, pues es uno de los países que, por ejemplo, escucha un género nacido acá, tal como el reggaetón. El vallenato hemos visto que también ha tenido Sí. mucha influencia en no solamente
en América del Norte, sino que en Europa incluso. Y se podría decir como esta creación de esa cultura global, que yo sé que usted dijo que no lo quiere llamar así, pero dentro de todo sería eso, una cultura global. No, es que no lo quiero llamar así, o sea, no quiero es que se interprete como que vamos a definir una nueva cultura, sino que va a ser resultado de un choque entre culturas. Y con choque no me refiero pues a discusión, sino que sea encuentros. Pero sí, también estoy de acuerdo con eso y es una muy buena perspectiva. Y es que no necesariamente abrirnos significa pérdida cultural, idiosincrática, sino que puede incluso hacer brillar partes que no se han visto. Hay una frase que me gusta mucho que dice que no se protege nunca lo que se ama encerrándolo, solamente brilla dejándolo respirar. Y, y pues aquí yo creo que aplica bien esa frase. Eh, Bien, entonces ahora, viendo ya este proteccionismo se podría tomar como no solo una estrategia para proteger a nuestra nación o a las naciones, la industria, o sea, no para proteger la industria local, la economía y todo eso, sino también como para preservar las culturas nacionales, ya que tal vez hay gente que concuerda más conmigo y gente de poder en que hay que preservar nuestras culturas. No, sí, sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, ahora ya para resumir, que nos estamos alargando, digamos que para concluir, es que yo creo que tal vez el dilema sobre no esa globalización versus proteccionismo, porque al final eso me parece que nos formaliza o nos encasilla mucho, sino que es forjar un mundo que equilibre lo universal con lo particular. O sea, que logremos comprender ese concepto sí, universal, humanista, donde todos somos esencialmente iguales, pero a la vez cada uno tiene esa particularidad que lo hace brillar, que lo hace propio, que define talentos, que define capacidades, que define habilidades, que define pues otro tipo de cuestiones. Sí, se llama forjar ese equilibrio entre lo conectado con lo arraigado. O sea, lograr, porque se puede hacer y lo hemos visto, sino que a veces en ese encasillamiento ponemos todo en blanco y negro o en sí o no, pero tal vez esa es la tarea que tenemos. Y es que el futuro no está en abrir todas las puertas ni en cerrar todas con llave y candado, sino en aprender a decidir cuáles cruzar, cuáles custodiar. eh, pero bueno, en esa decisión, pues no, es un proceso que no es fácil hablar, o sea, no es Sí, fácil sí. definir este tipo Es de que, cosas es que es un tema, políticamente es que es un tema hablando. muy, muy, muy difícil de Sí, tratar. sí, no es fácil definir esto políticamente No, hablando, ni para en cuanto nada. a reglas, esto es más filosófico y ya en cuanto a Sí, no, y en cuanto a otros filosofía, yo conceptos. no. Pero, pero sí, digamos que es como, esa sería la reflexión, lograr un Sí, equilibrio, sí, lograr un es. equilibrio. No, y entonces ya con esta reflexión yo creo que podemos ir abordando ya la conclusión. No, pues esa era la conclusión el equilibrio al que debemos llegar. Yo creo que un mundo dividido no se rompe, sino que se desvanece. Y eso es lo que yo no quiero. Y que al final el futuro no es un destino. El futuro no es un destino al que debemos llegar, el futuro no es una meta, sino que es un tejido que vamos haciendo con cada lección, con cada frontera que trazamos, con cada camino que creamos. Y se trata de eso, de dejar que todo como que vaya a su ritmo y tratar de con cada lección mejorar ese futuro. Pero no marcar el futuro como un destino, porque nunca lo ha sido. Al final es propio es el resultado de las decisiones que se toman ahora. Bueno, entonces hasta aquí llegó un capítulo más el primer El primer capítulo, capítulo, el de fin del hecho, primer capítulo de del Borderless podcast. Talks, un podcast sin forma. Espero les haya gustado, esperamos sus opiniones, sus ideas y bueno, ha sido Nada, un placer. fue un placer haber estado con ustedes durante estos minutos.